les traemos los 13 mejores programas completamente gratuitos que todo PC Gamer debería de tener. Recuerden que estos programas no tienen un orden en específico, simplemente nosotros vamos a compartírselos en una lista para que ustedes escojan el software que más les agrade. Vámonos con el primer programita de la lista, se llama Lightscreen, una herramienta perfecta para poder administrar y guardar todas las capturas de pantalla que realizas durante tus partidas, para no perder absolutamente ese récord de bajas que te hiciste en tu juego favorito. Yo lo sé que hay diferentes tipos de software, pero ese es un software bastante liviano que nos ayuda con este tipo de cuestiones y que no esté consumiendo recursos de nuestra PC Master Race, para que obviamente tú no te preocupes, tú no te pongas triste de que eso va a consumir 200.000 megabytes de mi computadora y cosas de ese estilo. Entonces, por eso lo compartimos, porque está sabrosongo, es ligero y va a funcionar para capturar lo de tu videojuego. Pruébalo y me dices qué onda. Pero antes de que continuemos con el número 2, recuerda que están nuestros cursos para que te vuelvas completamente experto en el hermosísimo mundo de las computadoras. Lo que nosotros hicimos fue resumir más de 15 años de experiencia en este hermosísimo mundo de las PCs y los pusimos en estos cursos que te dejo el link en la descripción para que vayas a adquirirlos ya. Ahora vámonos al segundo que no podía faltar, MSI Afterburner. Un excelente programa para monitorizar y ajustar parámetros de tu tarjeta gráfica, como ver las temperaturas, velocidades de los ventiladores, frecuencias de la tarjeta de video y más cosas que podemos hacer. Esta es una herramienta totalmente indispensable si tú quieres adentrarte también al mundo del overclocking de las tarjetas de video. Pero nosotros utilizamos muchísimo este programa aquí en el canal para obviamente monitorizar todo lo que está pasando con nuestra computadora en tiempo real, porque no simplemente es para la GPU, sino que también funciona muy bien con los procesadores, porque ahí nos dice el uso del procesador, también la temperatura del procesador, nos habla acerca de todo lo que está pasando con él y también podemos agregar de la memoria RAM. Esto es bastante bueno. Tenemos muchas cuestiones dentro del programa de MSI Afterburner para monitorizar. Podemos también ver una media de la cantidad de FPS que nos está dando el videojuego para así tú saber cuando haces alguna mejora, ver si la media sube, porque tal vez puedes ver picos ahí de fotogramas por segundo en los juegos, pero cuando nosotros en verdad medimos este tipo de mejoras, este tipo de avances, definitivamente vamos a sacarle provecho a las mejoras y vamos a analizar muy bien las cosas. Entonces, este es un programa para cuidar nuestra PC, para analizar nuestra PC y también para mejorarla si así lo queremos con el mundo del overclocking de las tarjetas de video, que a muchos no se los recomiendo, pero si quieren entrarle, le mueven con precaución. Tenemos un tutorial de hecho completo aquí mismo en el canal. Vámonos ahora con el tercer programa, este se llama Hardware Info. Si alguna vez has querido descargar un driver y no sabes el modelo del dispositivo que quieres actualizar, este programa es una verdadera joya. Y esta herramienta te puede mostrar toda la información detallada del hardware que tenemos instalado en nuestra hermosísima PC Master Race. Y así podemos tener nosotros a punto todos los controladores de nuestra computadora. Yo siempre les he dicho algo muy clave: nunca utilicen programas para instalar drivers. Utilícenlos tal vez para conocer perfectamente qué hardware tenemos en nuestra computadora e instalar el driver correcto para ese hardware. No lo utilicen para este tipo de cosas de instalarlos con el mismo software, porque luego instalan un montón de porquerías. Pero este está bastante bueno y por eso lo estamos compartiendo, para que sepan perfectamente qué hardware tienen en su PC. Porque luego dicen, pues sí, tengo una tarjeta de red de TP-Link. Pero ¿cuál es el modelo exacto? Tengo que desarmar mi PC, fijarme si esta... Entonces, este es una verdadera joyita y nos ha salvado de muchas situaciones de estar desarmando, armando o fijarnos en la caja o esto y lo otro. Simplemente... y listo. Así como lo están escuchando, de volar nosotros podemos encontrar nuestro hermosísimo hardware.
¡Ay! ¿Qué creen, mis protones? Les recuerdo también a URCDK, esta página que vende licencias a muy bajo costo para que puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo pagar mediante PayPal. Si ustedes quieren comprarlo mediante línea, esta es la mejor forma y más segura. Si ya adquirieron su licencia de Windows 10 o Windows 11 u Office, es muy fácil activarla. Las de Windows simplemente le dan clic derecho al botón de inicio, luego se van a sistema, dentro del sistema se van al apartado número de serie, agregan el nuevo número de serie, activar, voilà. Ya tienen su Windows activado. Ahora vámonos con el cuarto programa, DDU. Muchas veces las actualizaciones de los drivers de nuestras tarjetas de video generan conflictos con versiones anteriores y terminamos nosotros con una PC con la que no podemos jugar videojuegos. Este programa nos permite hacer una desinstalación limpia de estos drivers corruptos y funciona para GPUs tanto de AMD como de Nvidia. ¿Ok? De hecho, hasta elimina los gráficos integrados de Intel. Esto es bastante bueno para cuando no sabes cómo limpiar todo de nuestros drivers. También podemos hacerlo manualmente, pero hay que eliminar registros, hay que eliminar múltiples cosas de nuestro sistema operativo, yéndonos totalmente a la base de donde se encuentra la instalación de todo esto. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos este tipo de programas, nos ayuda, nos facilita la vida limpiando todo inmediatamente. Ahora vámonos con el quinto, mis protones, que se llama OpenRGB. Cada uno de los fabricantes tiene un software diferente para controlar su iluminación RGB. Lo sé, qué fastidio. Y muchas veces el proceso de sincronizar tu RGB se entorpece gracias a toda esta variedad de software. Ya ni sabes ni cómo hacerle. OpenRGB es un software libre que nos permite controlar, obviamente, todos los dispositivos RGB de nuestra computadora en un solo programita. Que esto es algo esencial para todos los gamers, para que nosotros lo hagamos de manera más organizada y que no olvides checar la lista de compatibilidad en su sitio web para que no te lleves una decepción, ¿eh? Esto es un tip que iba a decir un poquito mejor, pero era, ok, ya viste que este software existe, no olvides checar la compatibilidad. Así lo iba a decir, pero bueno, aquí lo importante es de que luego tenemos nosotros pues diferentes tipos de software y en verdad, hacerlos que trabajen con otras marcas, luego se ponen celosos. Dicen, no, pues que eso es Asus, y yo soy MSI, o eso es MSI, y yo soy Gigabyte, o cosas de ese estilo, y se me agüitan, sí, me ha pasado. Y luego no se ponen bien compatibles, y cada quien va por su lado, un RGB por allá, otro RGB por allá, y tu computador se ve así. Sí, queda como payaso, por todas. Vámonos ahora al sexto, que se llama KeePass. Es un software que funciona como gestor de nuestras contraseñas, ya que los gamers generalmente tenemos más de una cuenta en este hermosísimo mundo. Y debido a que los desarrolladores de videojuegos les gusta tener diferentes launchers y servicios para venderlos, con este programa nosotros podemos almacenar todísimas nuestras contraseñas de manera segura e incluso nos permite autocompletar, ¿ok?, al momento de iniciar sesión con los launchers de videojuegos y todo esto. Así como lo están escuchando. Es algo bastante bueno, pero hay que tener cuidado. Yo también luego les digo, poner todas sus contraseñas y eso en un mismo lugar, pues los hackean ahí y ya sus contraseñas van a morir. Sí, sus contraseñas van a ser de otras personas y alguien más se va a conectar a su juego, le va a cambiar la contraseña y van a llorar. Pero lo mejor es tener doble autentificación. Yo lo hago para que alguien más no me robe mi contraseña y no me quiera cambiar las cosas. Se lo recomiendo también a ustedes. Vámonos ahora al séptimo, que es Notepad+++, o no sé cómo decirlo. Pero bueno, este es para los gamers que les gusta el mundo de las mods y suelen editar archivos y configuraciones de tus juegos favoritos. El Notepad++ es una alternativa más avanzada al clásico Notepad que viene incluido en nuestro sistema operativo Windows, permitiéndonos visualizar todos esos archivos con grandes cantidades de texto de una manera muchísimo más organizada. En este caso es una herramienta extra que podemos utilizar, que la vi de utilidad. No sé si para ustedes es de utilidad. Recuerden comentarnos debajo de este video si son de utilidad las cosas, si no les gusta, les encanta, dejar su like, comentar, compartir, charla. Recuerden todo este tipo de cosas, es clave en este mundo del YouTube para que nos ayuden, protones. Vámonos con el octavo, que se llama Borderless Gaming. Sabemos que una de las ventajas de jugar en PC es poder disfrutar
videojuegos de todas las épocas, pero muchas veces los juegos retro, por la fecha en la que fueron obviamente creados, no son totalmente compatibles con los formatos de pantalla que tenemos en la actualidad, por lo que tenemos que jugar con esas espantosas barras negras a los costados. Este sencillo programa nos permite jugar en verdad todos los videojuegos a pantalla completa y así tener una mejor experiencia en nuestros setups más modernos, en nuestros setups hermosísimos. Eso es bastante clave para todas las personas que les gustan los retros porque literalmente es muy fastidioso cuando nosotros queremos jugar algún videojuego y que se ve así cortado y las líneas negras horriblemente lateral así. Ay no, esto no va bien, no me gusta para nada y pues listo, con este programa lo solucionamos. Vámonos ahora al noveno, el cual se llama Joy2K. O bueno, creo que lo dije bien, Joy2Key. Este programa es muy útil si quieres disfrutar de juegos con tu joystick favorito. Este es especialmente útil si eres uno de los jugadores de muchos videojuegos en la web que ya pueden emular las funciones del teclado, mouse y del joystick y todo esto. Te va a facilitar en verdad muchísimo tu vida para que puedas implementar directamente lo del joystick en tu computadora sin una complicación, porque luego tenemos que andar asignando los botones, luego se desconfigura, luego esto, luego el otro, y este programita nos va a funcionar muy bien para jugar con los joysticks. Eso es de rechupetes. Vámonos ahora con el décimo, que se llama Super F4. Cientos de veces nos ha pasado que se nos cuelga un juego o un programa y por más que intentemos cerrarlo con el clásico Alt F4... Oh, dice que si presiono el Alt 4 parpadea. Vamos a ver si es cierto, señores. Vamos a ver si es cierto. Alt 4. O desde el administrador de tareas, ya cuando nosotros estamos completamente desesperados, nada nos funciona. Para estos casos tenemos Super F4, un programa que nos permite configurar otra combinación de teclas que va a forzar a cerrar el programa y sus procesos y así poder cerrarlo instantáneamente sin necesidad de rompernos las cabezas. ¿Tengo varias cabezas? No, sin necesidad de rompernos la cabeza, sí, porque esto nos pasa mucho y más cuando tenemos nosotros potatos PCs. Eso pasa muchísimo porque luego se satura la RAM y hay complicaciones y que no quiere y tú el F4, tú que le das acá, administrador de tareas acá. Y Super F4 puede funcionar, asignas unas teclas y se va todo. Se fue. Le dice adiós. Ah, bueno, adiós, Master. Ahora vamos en el 11º, tenemos Display Fusion. Muchos de los gamers tenemos el privilegio y la oportunidad de tener un monitor extra en nuestro setup y la mayoría de las veces el administrador de pantallas incluidos en nuestro Windows se queda corto para tener una perfecta organización apegada a nuestros gustos. Display Fusion nos ayuda a ajustar, mejorar y organizar nuestro hermosísimo escritorio multimonitor de una o varias maneras. Esto es muy bueno, a mí me ha servido mucho, como pueden darse cuenta. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 pantallas. ¡Oh, qué afortunado es el proto! Aquí que salgan así de estas. Sí, y nosotros utilizamos luego este tipo de software para organizar todas las pantallas y que vaya de maravilla. Vámonos al 12º, se llama Everything. Si tú como nosotros eres un acumulador de archivos dentro de carpeta tras carpeta tras carpeta, Everything es la mejor alternativa al viejo explorador de archivos de Windows. Y nos va a ayudar bastante a encontrar carpetas de archivo muchísimo más rápido. No sé si lo dije bien, Everything, porque creo que no es Everything, es Everything. Ah, Everything. O cada vez lo haces mejor. Everything. ¿Ves?
Bueno, este software nos va a ayudar muchísimo para la administración de nuestras carpetas, porque luego ponemos una cosa aquí, luego ponemos otra cosa acá, otra cosa por allá y demás, y luego nunca encontramos nada, el buscador de Windows luego está bien raro y más cosas. Lo pueden probar, si no, lo borran inmediatamente y me vienen y me dicen, pronto no me sirvió de nada ese Everteen. Y por último tenemos el Bulk Crap Installer, el cual es un gestor que nos ayuda a desinstalar programas de Windows de una manera muchísimo más completa, similar al de drivers, y también muchísimo más eficiente, ya que no solo hace uso del desinstalador propio de cada programa, sino que también se deshace de todos los archivos residuales que quedan en nuestra computadora, entradas de registros y todo lo que en verdad se debe de haberse ido junto con el programa cuando nosotros lo desinstalamos. Pero esto nunca pasa, esto nunca da realidad en nuestra computadora. Entonces, también nos ayuda, porque como les digo, lo pueden hacer manualmente también. Pueden ir a borrar los registros, pueden borrar el caché, pueden borrar todas las cosas que se queda ahí almacenado con nuestro programita para tal vez volverlo a instalar y que te diga, todo va bien, todo va de maravilla, de rechupetes y cosas de ese estilo. Entonces, este programa les va a ir de rechupetes y eso es todo, mis queridísimos protones. Son los 13 programas que les voy a recomendar para que todos los gamers lo tengan en su PC Master Race hermosísima. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.